o en columnas, ¿no? Que vienen a ser las columnas, vienen a ser las unidades funcionales, ¿no? Entonces, estas columnas tienen grupos de neuronas y tienen una función determinada. A veces esa función es muy diferente a las columnas que están aledañas o alrededor, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las capas. La lámina que les vamos a mostrar ya es conocida por ustedes, ¿no? Y es de la zona del neocórtex, ¿no? El neocórtex, ¿cuántas capas tiene? Tiene 6 capas, ¿no? 6 capas. Y es muy diferente al arquicórtex, ¿no? Que es la parte del hipocampo y, por ejemplo, y en el bulbo olfatorio, que también lo vamos a ver, eso es el paleocórtex, ¿no? El paleocórtex. Bien, entonces vamos a ver esta nuevamente, y aquí esta parte ya es conocida por ustedes, ¿verdad? Esto es el espacio subaracnoideo, ¿no? Y aquí vemos la normalidad, ¿no? Ustedes van a ver ya una lámina, pero la lámina nuestra no está tan bonita, que aquí puede ocurrir también hemorragia, ¿no? Puede ser pequeña, puede ser grande, ocasionando daños graves. Bien, entonces aquí tenemos la aracnoides y la piamada, ¿no? Igual entonces vamos a ver que el cerebro no es una estructura que tenga superficie lisa, ¿no? Sino va a tener giros, fisuras, circunvoluciones, ¿no? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que es giro y lo que es un surco, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente la pía madre que aquí se ha desprendido y arriba la aracnoides, ¿no? Entonces, miren acá, vamos a ver las capas. Bien, entonces, fíjense chicos, acá en el cerebro, todo esto, lo que estamos recorriendo, viene a ser la sustancia gris, ¿ya? La sustancia gris. ¿Okay? No hay ninguna estructura que nos pueda separar, que nos pueda decir tal capa, ¿no? Como lo hemos visto en el cerebelo, que nos ha sido muy fácil, ¿no? Muy fácil, incluso en un aumento muy bajito hemos podido identificar las capas. Acá no, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, empezando. Bien, entonces, a ver, vamos a meter un poquito. Entonces, ahí estamos viendo somas neuronales, ¿no? Toda esa parte. Entonces, todo esto viene a ser sustancia gris. Y acá tenemos la sustancia blanca, ¿ya? Entonces, como ven, es continua prácticamente. Bien, vamos a ir viendo entonces. Bien, acá tenemos esta primera capa, ¿no? ¿Bien? Como se ve bastante clara, toda esta capa de acá que incluso acá entra, ¿no? Igualmente acá, miren, ¿ven? Toda esta parte de acá, ¿no? Toda esta capa es bastante clara. No hay mucha celularidad, muy poquitas células, pero a esa capa van a llegar dendritas, axones de neuronas que están en las capas más profundas de la cortical, ¿no? A esta capa molecular, que es la primera capa, la capa más superficial, ¿ya? Esa capa molecular. Pero en esta capa molecular encontramos una neurona. ¿Cuál es? La neurona de Cajal, ¿no? Esta neurona tiene forma fusiforme, ¿verdad? Tiene forma fusiforme. Y el eje de la célula es paralelo a la superficie, ¿ya? Las dendritas salen de los extremos de la célula
y el axón va a correr paralelo a la superficie. ¿Ya? Esta es la neurona entonces de Cajal. Miren acá, aquí ya en esta capa, fíjense, vemos más celularidad, ¿no? Ya vamos a ver más celularidad. Y empezamos a ver estas celulitas, miren, ¿ven? Esta de aquí, ¿sí? Esta de acá, por acá hay otra, y así, ¿no? Vamos a ir viendo varias. Estas neuronas vienen a ser las neuronas piramidales, ¿no? Ustedes recuerdan la neurona piramidal de Betz, ¿sí? Que tenía una dendrita apical, colaterales, el axón que sale de la base de la célula, de la mitad de la base. Todas las piramidales van a tener la misma característica, con algunas variaciones muy pequeñas, ¿no? Pero que son muy importantes en cuanto a funcionalidad, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esa estructura de la piramidal. Bien, entonces, estas neuronas piramidales pequeñas, ¿no? Que las vemos aquí, miren, ¿ven? Estas de acá, ¿no? Acá hay una, miren, esta, y ahí se ven las colaterales, la apical, ¿no? Aquí el axón, miren, ¿sí? ¿Lo vemos? ¿No? Vamos a ponerlo más. Aquí hay otra, ¿ven? Acá, y este es el conoxón, ¿no? Bien, esta capa entonces es la capa granular externa, ¿ya? Estas neuronas piramidales pequeñas van a tener un axón corto que se va a quedar en la misma capa, ¿no? En la misma capa, ¿ya? Y en esta capa predominan, abundan las neuronas granulares o estrelladas. Se encuentran en gran cantidad en esta capa, ¿ya? En gran cantidad en esta capa, ¿no? Esta es una de las características de esta capa, la gran cantidad de neuronas estrelladas y piramidales pequeñas, chiquitas, ¿no? Que recién empiezan a aparecer en esta capa, ¿no? Entonces, en esta capa vamos a ver conexiones córtico-corticales, ¿ya? ¿Y qué fibras tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Qué fibras han visto en la teoría? ¿Qué tipos de fibras? Fibras corticales, fibras de asociación y fibras de proyección, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Las corticales, ¿qué pasa con las corticales? ¿Qué comunican? Comunican hemisferios diferentes, ¿no? Las de asociación, el mismo hemisferio. Chicos, ¿han ido a la teoría? Y las de proyección son fibras que van a salir, ¿no? Bien. Bien, entonces esta es la granular externa, ¿ya? Vamos a ir buscando las neuronas más grandes. Allí ya tenemos una, miren, ¿no? Acá, miren, ¿ven? ¿Se acuerdan de estas neuronas? ¿Qué neuronas son? Las piramidales gigantes, ¿no? Las neuronas de Betz, ¿cierto? Esta viene a ser entonces la capa piramidal interna, ¿no? Estas neuronas tienen una característica muy importante, ¿no? ¿Cómo es su axón? Su axón es muy largo, ¿no? Va a salir del órgano y va a formar la vía
Vía piramidal, ¿no? La vía piramidal, ¿no? Bien, entonces esta es la capa piramidal interna, ¿ya? La piramidal interna. Seguimos, miren estas neuronas grandes, ¿no? Y aquí, ¿dónde estamos? Chicos, en la sustancia blanca, miren. ¿Se ven somas? No, no hay somas, es la sustancia blanca, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a volver acá. Aquí entonces, vemos la piramidal interna y vamos a bajar un poquito, donde ya vemos, miren, neuronas de variada forma, ¿no? Miren, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, esta es la capa multiforme. Son piramidales, sí, piramidales modificadas, ¿ya? Piramidales modificadas. En la capa 6, ¿ya? En la capa 6. Bien, entonces aquí, miren, volvemos a esta, la piramidal interna. ¿Ya? La piramidal interna, fíjense, ¿ve? La piramidal interna, miren qué grandes esas neuronas, ¿no? Subimos un poco más y ya vemos neuronas más pequeñas. Esa capa vendría a ser la granular interna, ya la granular interna, ¿ve? Ya las neuronas son más pequeñas, ¿no? Y aquí en la granular interna tenemos que las neuronas granulares estrelladas hay también en gran cantidad, ¿no? El problema aquí es que con la coloración de hematoxilina y eosina casi no colorean esas neuronas, ¿no? Pero ustedes recuerdan la capa granulosa en el cerebelo, ¿sí? Que tenía gran cantidad de neuronas, así hay aquí, ¿no? Solamente que con esta coloración, si tuviéramos una coloración de plata o NIS, por ejemplo, colorearía bastante bien, ¿no? Entonces vería bien coloreada, ¿no? Bien. Y ya acá tenemos un poco más pequeñas las neuronas, ¿no? Esta sería la piramidal externa. Y aquí ya más chiquititas, la granular externa. Y esta es la molecular, ¿no? La capa molecular. Una cajal acá, ¿no? ¿Ya? Recuerden que la cajal es una neurona fusiforme y el eje de la célula es paralelo a la superficie, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué otras neuronas vamos a encontrar? En la corteza profunda, piramidal interna y multiforme, vamos a encontrar una neurona fusiforme. Se llama neurona fusiforme, ¿ya? Pero el eje de la célula es perpendicular a la superficie, ¿ya? El eje de la célula es perpendicular a la superficie. Y el axón va hacia la profundidad. El axón de esa neurona va hacia la profundidad. Entonces está en la corteza profunda, ¿no? Piramidal interna y multiforme, quinta y sexta capa. Hay otra neurona, ¿no? En realidad hay varias neuronas, ¿no? Pero dentro de las
que comúnmente se encuentran, hay otra neurona chiquitita, bien pequeñita, es multipolar, y la encontramos en todas las capas corticales, en todas las capas de la corteza del cerebro. Esta es la neurona de Martinoni, ¿ya? El axón de esta neurona va hacia arriba, hacia la superficie, ¿no? Entonces el soma está en todas las capas y el axón va hacia la superficie. Es por esta razón que fíjense cómo estamos viendo que axones, dendritas de varias neuronas llegan hasta aquí, hasta la capa molecular. Por eso es que en esta capa se produce una gran cantidad de sinapsis. ¿Ya, chicos? Bien, preguntas. Bien, entonces esta es la neocorteza, ¿no? Estamos describiendo las 6 capas de la neocorteza. Bien, vamos a ver una laminita donde podemos ver algunas células, porque es una coloración de plata, sobre todo las neuronas piramidales, ¿no? Entonces, en la corteza, la mayor parte de células son interneuronas, ¿no? Excepto las piramidales y la neurona fusiforme. ¿Ya? Las piramidales y la neurona fusiforme. ¿Ven? Ahí tenemos la superficie y igual la molecular, miren, bastante clara, ¿no? Toda esta parte de acá, ¿no? ¿Ven? Ahí tenemos un surco. ¿Ven? ¿Qué neurona es esta? Acá hay otra, acá hay otra. ¿Sí? ¿Las vemos? ¿Qué neuronas son, chicos? ¿Ah? Piramidales, ¿no? Las BETs. Miren, ahí hay otra. ¿Ven? Arriba hay otra, miren. Miren ahí cómo se bifurcan las dendritas, ¿no? Se ramifican, miren, ahí hay varias. ¿Ya? Ahí, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es? ¿Cerebro? Cerebelo, ¿no es cierto? Miren, ahí se ven las polias, lo que no vemos en el cerebro. En el cerebro vemos los giros, surcos, fisuras, circunvoluciones, ¿no? Aquí vemos las polias, ¿no? ¿Ven esto? ¿Sí, chicos? Esto de aquí. ¿Lo ven? Y esta partecita de acá, y ahora la vamos a ver, ¿ya? Y esto de acá. ¿Qué son estas estructuras? ¿Sí? ¿Las vemos? A ver. Miren las celulitas. Y miren qué es esto. Vasos sanguíneos, ¿no? Plexos coroideos. ¿Ya? Estos son los plexos coroideos en el tercer ventrículo.
ya en el tercer decilicio. Y aquí vemos el giro dental, ese de ahí. El giro dental, ¿no? Es una estructura muy importante, ¿no? En la entrada de la información al hipocampo. Por eso se llama dentado, porque tiene como entrantes, salientes, ¿no? Entonces acá tenemos capas también, la molecular, ¿no? La capa de las células granulares y la plexiforme, ¿no? ¿Ya? Y esta es el asta de Amón, ¿no? Esto viene a ser el asta de Amón, miren, ahí se ve la célula. Creo que de lejos se ve mejor, que acá no se ve tan bien. ¿Ven? Toda esta parte de acá. ¿Ya? Toda esta zonita de acá. Toda esta estructura acá viene a ser el bulbo olfatorio, ¿ya? El bulbo olfatorio. Miren. Vamos a indicar las capas acá, por como lo vemos todo, y luego vamos a irle aumentando, ¿ya? Acá miren, esta parte de acá se ve más como amarillita, ¿sí? Esta es la capa de las fibras del bulbo, ¿ya? Esos son axones. Luego tenemos, miren, estas estructuras, ¿ven? Acá, aquí, aquí, acá, ¿las ven? ¿Sí? Ya. Esto es el glomérulo. Y estas celulitas de acá, ¿las ven? Son las células periglomerulares.
¿ya? Las células periglomerulares. Esta capa clara acá, que la vemos bastante ancha, es la capa plexiforme, ¿ya? La capa plexiforme. Ahí tenemos las células en penacho. Plexiforme externo. Esta de acá, la capa de las células mitrales. Acá la capa de las células mitrales, ¿ya? Ahora las vamos a ver, vamos a aumentarle un poquito. El bulbo olfatorio, ¿a qué región pertenece? Al paleoforme, ¿cierto? ¿Okay? Entonces aquí tenemos, este es el glomérulo y estas son las células periglomerulares, ¿no? Por acá hay otro. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Ven? Esta es el bulbo. Esta es la capa plexiforme externa. Y acá está esta es la capa de las células mitrales. No se diferencia muy bien la plexiforme interna. Es la más delgadita también. No se diferencia bien. Toda esta de acá. Células granulares no se diferencian. Más acá. Entonces acá también vemos 6 capas, ¿ya? En el bulbo olfatorio, ¿no? Región paleoforme, ¿ya? Región paleoforme. Bien, chicos, preguntas. Preguntas. En su presentación de práctica tienen el bulbo olfatorio también, pero con coloración hematoxilina eosina. ¿Ya? Ahí también ven claras las zonas, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? La hemorragia, en realidad la lámina de hemorragia, ¿usted la ha visto? No está. Esta subarachnoidea no está buena. Creo que la presentación sí está. Sí, pero hay trocitos por ahí. Sí. Y lo que tenemos que ver es el glioblastoma multiforme, que es un tumor de cerebro, ¿no? Muy frecuente, muy agresivo, de muy rápido crecimiento, ¿no? Entonces en la histología vamos a ver una gran celularidad, ¿no? Alta celularidad y las células de variada forma, de variado tamaño, ¿no? Pero gran cantidad de células, vasos también, pero como el tumor crece muy rápido, entonces tiende a necrosarse, ¿no? Porque no le llegan nutrientes a las células, ¿no? Oxígeno, nutrientes, no llegan. A ver, vamos a ver.
Miren ahí la gran celularidad. Y las células pequeñas, medianas, chiquitas, grandes, ¿no? Fíjense. Y vasos también de diferente calibre. Y a veces en la zona de necrosis tienden a ponerse las células como empalizada, por eso se llama pseudoempalizada, ¿no? Como filito. ¿Ven? Miren la celularidad, ¿no? Una gran celularidad y de variada forma, tamaño. Las células todas no son valjitas, sino son muy diferentes, ¿no? Algunas células son videocriadas, miren acá por ejemplo esta. En vasos de diferente calibre. Incluso la literatura dice que en los vasos las células endoteliales a veces crecen, aumentan de tamaño. Y si ustedes ven los núcleos, se diferencian nucleolos, ¿no? A veces dos nucleolos en la célula. Bien chicos, preguntas. Ya, entonces este es el glioblastoma multiforme. Por si acaso es la lámina 216. Ya, y el otro sí, vamos a verlo mejor en la lámina de producción. Porque acá no está bien. ¿Listo, chicos? Vamos a empezar. Como ven, la práctica de hoy consiste en la histología y la citoarquitectura de la corteza cerebral. Ya vimos entonces cómo se configura la corteza. Pero vamos a ver algunas cositas acá en las láminas para que ustedes puedan ver también qué es lo que se espera más o menos que logren ustedes en su clase, ¿no? Para el examen. Entonces, como pueden ver, la corteza cerebral, si hablamos filogenéticamente en evolución, tenemos una neocorteza, una paleocorteza y una arquicorteza. Y como pueden ver, es diferente la citoarquitectura dependiendo de qué zona de la corteza estamos hablando. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, paleocorteza, ¿de qué parte estamos hablando? Bulbo olfatorio. ¿Y arquicorteza?
Hipocampo, la formación del hipocampo completamente, ¿no? Giro dentado, surículo, todo eso, algo, todo eso es parte de la arquicorteza. Porque todo eso, incluyendo lo que es la paleocorteza, todo eso es corteza bastante antigua. Y la neocorteza, por ejemplo, ¿qué zonas del cerebro hablamos? Y una neocorteza, la corteza motora, prefrontal, sensitiva, todo eso es neocorteza. Entonces, como puedes ver, la corteza en general se la están dividiendo de dos formas. Una isocorteza porque tiene un número de láminas igual en la mayoría de sus zonas. Mientras que la alocorteza varía mucho dependiendo de dónde vas a ver o dónde vas a estudiar. Tenemos zonas que tienen o 3 capas o 6 capas. Inclusive, ahí no lo han colocado, pero también podremos clasificar una mesocorteza. Que la mesocorteza, por ejemplo, es el giro parihipocampal. Es la zona de transición de una zona de 6 capas a 3 capas. Entonces, si lo llegan a leer en algún lado, la mesocorteza, para que no les sea algo raro, ¿no? También existe mesocorteza. Pero bueno, aquí solamente estamos hablando de una isocorteza y alocorteza, nada más. ¿Ok? Que son, como ven, zonas donde tiene 6 capas, o sea, es homogéneo, y zonas donde vas a ser un poco heterogéneo, porque o algunas van a tener 6 y otras van a tener 3 capas. Entonces, vamos a ver. En la corteza cerebral, al igual que como hicimos con cerebelo, hay que ordenarlos. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Se acuerdan que en cerebelo teníamos células principales y interneuronas, verdad? En el cerebelo, por ejemplo, ¿quién era el interneuronas? Casi que todas, ¿no? ¿Y quiénes eran las principales? Solo había una, la coninge. En el cerebro pasa igual, es muy parecido. Solamente que aquí en la corteza cerebral, ¿cuál creen que sean las principales? Porque aquí no solamente hay una. La piramidal, de hecho, que es la piramidal, ¿no? Todas sus formas, medianas, pequeñas, grandes. ¿Sí? El hecho de ser piramidal ya es una célula principal. ¿Cuál es la otra? No, la estrella es interneuronal. ¿Eso no es normal? La fusiforme. Entonces, las dos principales tienen la piramidal y la fusiforme. ¿Ven? Entonces ya tenemos las células principales, ya las conocemos cuáles son las principales. Que justamente estas células principales están en las capas que logran salir de la corteza cerebral a zonas subcorticales. Las capas, por ejemplo, las piramidales grandes o las gigantes de Betz, ¿en qué capa las encontramos? La capa 5. ¿Y las fusiformes? La capa 6. Por ejemplo, la capa 5, como ya vieron, es la zona donde sale lo que es las proyecciones que están formando la vía córtico-espinal o piramidal. Pero también puede salir la cortico-nuclear, no solamente la córtico-espinal. Y de la capa 6, por ejemplo, vas a ver que salen fibras que se van a hacer tálamos, son tálamos corticales. Esos forman circuitos de retroalimentación entre tálamo y la corteza. Entonces son zonas de salida, porque las capas superiores, o sea, la capa 1, la 2, la 3, son capas de, más que todo, interconexión. O sea, se quedan arriba nada más, entre hemisferios o dentro de un mismo hemisferio, diferentes zonas. Por eso ya hablamos de fibras que conectan. ¿Qué son estas fibras que conectan? ¿Cómo se llaman estas fibras? Lo ya las han escuchado. Fibras comisurales, de asociación, que se encargan precisamente de interconectar áreas dentro de un mismo lóbulo o de lóbulos distantes o entre hemisferios. Por eso es importante que las conozcan. Entonces ahí tenemos fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales, y las tres son diferentes. Las comisurales te conectan hemisferios entre sí, o sea, el izquierdo con el derecho. Las de asociación te conectan dentro de un mismo hemisferio, o sea, donde el hemisferio derecho conecta el lóbulo frontal con el parietal. Eso es una fibra de asociación. Y la de proyección ustedes conocen, son las que logran salir. Por ejemplo, la vía corticoespinal que sale de la capa 5, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, de esa forma, si ordenamos mejor las ideas, vamos entendiendo cómo se configura. Entonces ya tenemos más o menos cómo se configura la corteza cerebral. Entonces, en la corteza cerebral, ¿cuántas capas son? En la general, ¿no? Porque, o sea, cuando yo les pregunto cuántas capas hay en la corteza, estamos hablando, o hacemos referencia a neocortes, o sea, la mayoría de corteza que hay. Y son 6 capas. Ya las demás sí se especifica para la corteza, ¿no? Pero cuando hablamos, decimos citoarquitectura cerebral, hacemos referencia inmediatamente a las 6 capas que neocortes. Entonces, la característica de estas capas, como ustedes ya han visto,
es que cada una tiene una función o una población celular que va a ser predominante. Como ven acá, si vemos todo esto que está acá, esto es sustancia gris, todo esto de acá. Y este pedacito que ves acá abajo ya es sustancia blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto es lo que tenemos que estudiar. O sea, aquí a lo largo de todo esto están las 6 capas. Lo más superficial, ahí tienes pía madre, para que te orientes. Esto es lo más externo que vas a encontrar. Esta es tu pía madre, ves qué bonito. Debajo de la pía madre tienes una capa que es bastante clara, cuya población celular es escasa, sobre todo la neuronal. Es muy escasa. Y ahí vamos a encontrar células gliales, células interneuronas, pero que están muy dispersas. De hecho, encontrar por ahí estas células que son las células de... ¿Qué tipo de población celular encontramos ahí? ¿Qué tipo de interneuronas? Las de Cajal. Las de Cajal. Y encontrar estas neuronas de Cajal no es tan fácil porque, como te digo, esta capa tiene muy poca población de células. Y las interneuronas que están acá son muy escasas. Entonces, estas células de Cajal sí las vas a encontrar acá, pero como ves, es así muy, pero muy clara la capa, porque es una zona más que todo de conexión. O sea, ahí vas a tener básicamente que hay conexión de las capas más profundas. Por eso, ¿cuál es el nombre de esta capa que ves acá? Molecular, por la forma que tiene. ¿Y cuál es otro nombre? Plexiforme, plexis de plexus, porque ahí se están formando conexiones, sinapsis. ¿Ves? Y si tú ves, si vamos un poco más abajo de la capa 1, aquí mira hay una zona de transición muy clara, ¿ves? Bien marcada. Porque aquí ya empieza la capa 2. Y tú también lo reconoces porque a partir de la capa 2 hacia abajo, ya tú empiezas a ver células piramidales. ¿Y qué tipo de células piramidales? Piramidales pequeñas. A partir de la capa 2 hacia abajo ya encuentras células o neuronas piramidales. ¿Qué tipo de piramidales? Pequeñas. Y a medida que tú vas profundizando en las capas, tú vas encontrando que aumentan de tamaño. Y aquí lo puedes ver acá, mira, en este zoom que tienes acá, tú puedes ver como aquí, mira, son chiquititas. Y a medida que estás bajando, mira, por acá empiezan a aumentar de tamaño. Y aquí tienes medianas, y por acá ya tienes grandes. ¿Ves? Que quizás no encuentras las gigantes de Betz. ¿Por qué? Porque las gigantes de Betz, por ejemplo, las encuentras en todos los tipos de corteza. O sea, si yo me voy, por ejemplo, a la corteza visual, ¿encontraría la gigante de Betz? No, o sea, no por lo menos con el tamaño tan característico que tienen las gigantes de Betz, pero sí podría encontrar unas células grandes, pero no las gigantes, la que se ve enorme. ¿Por qué? Porque esas predominan en la corteza motora. Entonces, por eso probablemente este corte no es corteza motora, probablemente sea corteza sensitiva. Pero eso no quiere decir que no exista la gigante de Betz, sí existe, solamente que aquí no ves el tamaño tan gigante que tiene. Pero incluso ahí puedes ver, mira, aquí en la capa 5, ¿ves? Esta neurona desde acá la podemos ver, ¿ves? Ahí hay una piramidal gigante, ¿ves? Porque son bien grandes. Entonces, si tú sigues, la capa 2 es pequeña, tiene un corto recorrido. La capa 3 es mucho más amplia. Y en la capa 3 es característica porque aquí vas a encontrar células piramidales que empiezan a aumentar de tamaño a medida que profundizas. Que quiere decir que cuando llegas al límite de la capa 3, ya encuentras células piramidales medianas. Luego de ahí viene la capa 4, que se caracteriza porque las células están compactadas, por eso es que parecían un montón de granitos por acá. Luego saltas de la capa 4 a la capa 5, ¿ves? Esta que estamos viendo acá, toda esta es la capa 5. Y la última capa, la capa 6, que aquí es característica la capa 6 porque vas a encontrar células piramidales modificadas, que son las fusiformes. ¿Ves? Entonces vamos a cambiar para que vean. Aquí está todo marcadito como estábamos viendo hace rato, para que no te vayas a confundir. Entonces son límites un poquito arbitrarios, como pueden ver, no son tan precisos. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a orientarte? Las características. La capa 1 es casi imposible confundirte la capa 1, es muy claro que esta es la capa 1 de acá. La capa 2 también porque empiezas a tener células piramidales. Entonces, esto de todas formas es capa 2 de eso. La capa 4 también la puedes identificar porque aquí te encuentras en la capa 4. ¿Qué encuentras acá en la capa 4? Las estrelladas, predominantemente, pero también puedes tener piramidales. Y en la capa 5, las gigantes de Betz.
Y la capa 6 es mucho más sencillo porque tú ves la capa 6 y vas a encontrar células fusiformes, que ahorita te las voy a mostrar, y piramidales. Entonces las puedes reconocer fácilmente. Si tú ves una capa que tiene dos poblaciones neuronales diferentes y ves la fusiforme, que solamente es la capa 6, no puede ser otra. ¿Ves? Entonces, pero obviamente a ti siempre se te van a dar reparos anatómicos y se te va a ubicar en todas estas capas. No es que solamente te proyecta la capa y listo. ¿No? Siempre tienen tus reparos anatómicos. Entonces, se dice en la bibliografía que la capa 1, la 2 y la 3, y bueno, también la 4, pero principalmente 1, 2 y 3, son zonas de recepción de información. La 4 también, solamente que la 4 recibe estímulos específicos del tálamo, o sea, núcleos talámicos específicos, como el ventral lateral, el ventral anterior, el anterior, todos esos llegan a la capa 4. Pero la capa 1, 2 y 3 reciben de diferentes zonas de la corteza cerebral, por eso es que, o sea, hasta la capa 4 recibe información, solamente que es diferente tipo de información. La capa 4 es específica de fibras talámicas de núcleos específicos. La capa 5 y la 6 son principalmente de proyección, capas de proyección. Entonces, otra vez repito, capa 1, 2, 3 y 4 son principalmente de recepción de información. La capa 5 y 6 son de proyección. O sea, es donde va a salir la información. Sale la información. ¿Y qué tipo de proyección? Subcortical. Porque llega al tálamo o se va hasta más abajo, hasta la médula espinal, tronco, médula espinal, cualquiera. ¿Ves? Y si hablamos filogenéticamente, la capa 1, 5 y 6 en realidad la encontramos en todos lados. Todos los tipos de corteza van a tener la capa 1, 5 y 6. La capa 2, 3 y 4 solamente lo encuentras en la corteza. Entonces eso es importante que lo conozcan. En todos lados, en todo tipo de corteza encuentras 1, 5 y 6. Pero 3, la 2, la 3 y la 4 solamente la vas a encontrar en la neocorteza. ¿Ya? Ahí está. Entonces este cuadrito de acá resume todo lo que les acabo de decir. Mira, tienes la capa en números y tienes el otro nombre con el cual la puedes llamar. Entonces, mira, la capa 1 que habíamos dicho, mira, se llama molecular también, o plexiforme, que también les acabo de mostrar. ¿Qué tipo de células tienen? Neurogliales, o sea, vas a tener, bueno, en realidad las neurogliales están en todos lados, solamente que predominan ahí arriba por el tipo de cantidad de conexiones que hay, por eso nada más. Entonces, las neurogliales, pues ya se saben, los oligodendrocitos, astrocitos, microglias, todos van a estar ahí arriba, principalmente, pero no únicamente. Las células horizontales de Cajal, que son población de esta capa. Y si ves desde la capa 1 hasta la capa 4, ¿qué te dice? Mira, conexión, conexión, conexión. Y cambia en la capa 4 porque no solamente es conexiones córtico-corticales, sino recibe el tálamo, que es justo lo que le estaba diciendo. Por eso, si bien es cierto, de la capa 1 a la 4 son capas de recepción de información, es diferente el tipo de información que ingresa, porque la capa 1 a la 3 recibe de otras zonas de la corteza, del otro lado del hemisferio, pero la capa 4 va a recibir del tálamo, de los núcleos específicos, como les digo. Mira la capa 2, también se llama granular externa, o de células piramidales pequeñas, ¿ves? Que justamente la reconoces por eso, porque empiezas a ver desde la capa 2 células piramidales, pero pequeñas. También vas a tener células estrelladas, claro que sí, o granulares. La capa 3 se llama piramidal externa o de células piramidales medianas. La capa 4, capa granulosa interna o simplemente granulosa. Y la capa 5, mira, piramidal interna. Aquí mira lo que te ponen en las características. Las células piramidales muy grandes, células estrelladas y de Martinotti. Y aquí te ponen un asterisco, mira, en la corteza motora, células gigantes de Betz. ¿Ven? En la corteza motora. O sea, no vas a encontrar gigantes de Betz en todas las cortezas cerebrales. Específicamente las ubicas en su tamaño máximo en la corteza motora. Y en la capa 6 tienes células fusiformes, células piramidales modificadas y células de Martinotti. Y esta capa también se conoce como multiforme por el tipo de forma que tienen las células, son fusiformes y piramidales, o también le puedes decir polimorfo. Y esta que ves acá es la capa molecular. Ahí, aparentemente, esta de acá son neuronas de Cajal. Y aquí tienes lo que vendría a ser la piramidal de acá arriba, ¿ves? Entonces, obviamente lo identificas porque mira,
la cantidad de conexiones que hay. Todo esto es lo que se denomina como el neuropilo, ¿no? O sea, la zona de conexión de las neuronas y las neuronas que están en las capas más profundas y de las que están en esta zona. Aquí tienes la capa granulosa externa, que esta sería la capa número 2, y aquí empiezas a ver las células piramidales pequeñas, ¿ves? Aquí las tienes. Y ahí puedes ver, si agudizas un poco tu vista, y puedes ver los extremos donde tienen las dendritas. Si vamos profundizando, aquí tenemos la capa piramidal externa. Esta sería la capa que número 3. Mira cómo aquí las neuronas ya empiezan a aumentar de tamaño y aquí aparecen otro tipo de neuronas, ¿ves? Por acá. Y además, obviamente, siempre acompañadito de las células gliales, ¿no? Por aquí están células gliales. Oligodendrocitos, astrocitos. Que están en todos lados, obviamente. La capa granulosa externa, ¿no? Mira, principalmente células granulosas o estrelladas, células piramidales muy escasas, sobre todo en las capas más profundas, ¿no? Y aquí tienes la capa piramidal interna. Mira, esta es una célula gigante de Bess. Mira, compara esta de acá, mira, con esta de acá, mira. Esta es de tamaño mediano, con esta que es una gigante de Bess. O sea, esto es realmente el tamaño de una célula gigante de Bess, no solamente una pirámide grande, porque una pirámide grande es solamente el tamaño de lo que es grande, pero no prominente como la gigante. ¿Ves? Y por acá puedes encontrar, mira, hay oligodendrocitos por acá. Este de acá parece que es un astrocito de aquí. Estos sí son oligos. Y esta es la capa multiforme. Entonces mira, tiene células fusiformes y células piramidales, que también su forma no es muy piramidal, por eso se llaman piramidales modificadas. Por acá tenéis también células fusiformes, ¿ves? Y puedes ver también astrocitos, mira por acá hay uno bonito. Oligodendrocitos, mira, pegaditos a las células, mira, a las neuronas. Estos son oligodendrocitos. Porque están mielinizando, ¿ya ves? Entonces, esta es la capa multiforme. ¿Qué encuentras acá? Piramidales y fusiformes. Mira las células cómo cambian de forma, son más alargadas. Estas son las células principales. ¿Todo claro hasta acá? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Quedó claro, seguros? Bien, lo que vamos a ver ahora es todo lo que es lo que denominamos como corteza renal, que es una parte, por así decirlo, antigua de la evolución del cerebro. De hecho, se consideraba antes que era lo que primaba supuestamente en organismos inferiores, como perritos, monos, ¿no? Porque ellos usan mucho más el olfato para relacionarse con el entorno. Nosotros como seres humanos se dejó de usar el término renal porque realmente nosotros usamos el olfato muy poco. Salvo para ver olores, ¿no? Detectar algunas cositas, pero es muy puntual la función que tenemos. Y a medida que vamos creciendo, esa función, por ejemplo, de la corteza renal, ya no es tan importante. En los primeros años de vida sí. ¿Qué pasa? Cuando empieza a formarse el cerebro, el tiro hipocampal es el que empieza a recabar información, o sea, él es el responsable, y de hecho ya cuando crecemos es el responsable de que podamos formar nuevos recuerdos. Entonces, la formación del hipocampo es importante para que tú puedas formar nuevos recuerdos. Pases de aquellos de memoria de corto plazo a largo plazo. Sin el hipocampo, la formación del hipocampo, es incapaz tu cerebro de formar nuevos recuerdos. Toda tu memoria del pasado estaría intacta, pero todos aquellos nuevos recuerdos que quisieras tener no se van a poder formar. ¿Ves? Entonces la formación del hipocampo es muy importante por eso. Esto que ves acá es parte de la formación del hipocampo. Entonces, ¿cómo está estructurada la formación del hipocampo? Se forma por el mismo hipocampo, por el álveo, el subiculum y el giro dentado. Entonces, esta estructura es lo forma. Pues vamos a verlo. Vamos a ver esta imagen que se ve bonita. Esta es la mejor que hay de las que tienes en la lámina. En todo se ve algo. En todo se ve algo. Solamente que esta imagen de acá
Es la más ilustrativa porque este es lo más parecido a una corteza, de hecho creo que es una corteza de un cerebro humano y además es un cerebro humano ya desarrollado, porque estas de acá parecen que no se parecen a una corteza de parece ratoncito, de la que he revisado, ¿no? Y esta de acá, bueno, está muy cerca como para poder ver las demás estructuras. Pero esta de acá sí parece más una corteza humana, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero ubicarnos. ¿Todo esto qué es? ¿Dónde estamos ubicados? Para que sea más específico, ¿qué lóbulo estamos nosotros viendo? ¿Qué lóbulo es? Tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. ¿Cuál es? Temporal. Eso es importante, que tú te ubiques dónde estamos. Estamos en el lóbulo temporal, en la parte más medial del lóbulo temporal. Y la parte más medial del lóbulo temporal, ¿qué giro tenemos? ¿Cuál es el giro más medial de toda la corteza temporal? El giro parihipocampal. Te han llevado su teoría de corteza cerebral, ¿verdad? ¿Sí? ¿O todavía? ¿Sí? Bueno, seguramente les han mencionado giro parihipocampal. Si no, igual. Creo que en el repaso del domingo pasado sí les hablé de giro parihipocampal porque justamente hablamos del sistema límbico, así que ahí está en el repaso. Vean el repaso y van a entender dónde está el giro parihipocampal. Okay, todos los repasos que hemos visto hasta ahora están colgados en el canal del Dr. Chávez, así que los tienen todos hasta la última semana. Entonces, el giro parihipocampal está aquí. O sea, esto que tú ves acá es el giro parihipocampal llegando. Ya aquí termina, porque aquí vas a tener lo que se conoce como nuestro subículo. De acá el subículo forma lo que vendría a ser el hipocampo como tal, que se continúa con esta estructura que ves aquí, que es el giro dentado. Es giro dentado, todo esto de acá. Y se llama giro dentado porque mira, tiene estos dientecitos acá. Y a lo largo de todo su recorrido está así, dentadito, tiene un montón de dientes. Y esto se llama formación del hipocampo, porque si tú ves, no sé si te acuerdas cómo es un caballo de mar, ¿sí? Bueno, esto se asemeja, aquí tendrías lo que es la panza y aquí la cola, ¿ves? Entonces, por eso se llama hipocampo, formación del hipocampo. Y a esto antes le decían asta de Amón o cuerno de Amón. Por eso es que aquí, en la formación del hipocampo, en esta zona de acá, para ser más específico, esto de acá se enumera de esta manera. Es la parte terminal de la formación del hipocampo. ¿Cómo se enumera? CA1, CA2, CA3 y CA4. ¿Qué significa CA? Cornus Amonis, cuerno de Amón. Es el término muy antiguo que se le daba. ¿Por qué es importante? Porque el área CA1 es el área más susceptible a isquemia. Cuando hay hipoperfusión, el área que empieza a tener isquemia es el área CA1. Las otras áreas son más resistentes a la isquemia. Por eso se clasifica de esa manera. ¿Y qué pasa con nuestro amigo la formación del hipocampo? Como te digo, ella es muy importante para la formación de nuevos recuerdos. Entonces, si tú tienes dos tipos de memoria, aquella que es la memoria futura y aquella memoria pasado. ¿La futuro cómo se llama? Anterograda. ¿Y la de pasado? Retrógrada. ¿Cuál de estas dos se lesionaría sin afectas en la formación del hipocampo? ¿La anterógrada o la retrógrada? La anterógrada. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta estructura de acá nos ayuda a nosotros a tener nuestra memoria con la que nosotros nos relacionamos con todo. Y esa memoria dura aproximadamente unos 60 segundos, que es un minuto, que es el tiempo que tú duras en hacer alguna actividad aproximadamente, y terminas de hacerla, concluiste, se te olvida. Se acabó, porque solamente necesitas la memoria para ese momento y se acabó. Atender el teléfono, colgar el teléfono, son memoria que es del momento y listo. Eso es lo que pasa con el hipocampo. Cuando tú te lesionas esto, los pacientes solamente son capaces de recordar durante 60 segundos. Pasa el minuto, se les olvida. Cualquier cosa que tú les enseñes a estos pacientes, espera 60 segundos y ellos no lo van a recordar. Para ellos es la primera vez que lo ven. ¿Ves? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, yo no sé qué es esto, y tú me enseñas, y yo tengo una lesión en el hipocampo y me dices, esto es un puntero, yo le digo, bacán. Espera 60 segundos y me enseñas esto y me dices, ¿qué es? Yo, no lo sé. Ni siquiera me voy a acordar de ti. Porque para mí es la primera vez que te veo y la primera vez que tú me muestras esto. Sin importar cuántas veces ya los hayas hecho. De repente lo hiciste 10 veces y las 10 veces, se me olvidó. ¿Ves? Pero ¿creen ustedes que si yo me daño esta zona de acá, podría aprender a manejar bicicleta? ¿O a escribir? Si eres objetivo a la mente, sí.
¿Sabes cuál es el problema y por qué se llegó a esa conclusión? Lo que pasa es que antes, como médicos, éramos más bestias, más salvajes. Y cuando no nos gustaba algo, lo destruíamos o lo sacábamos o lo quitábamos para ver qué pasaba. Por eso ya no se hace esas cosas. Entonces, antes cuando había... Esta es la zona con mayor, por así decirlo, es la zona epiléptica por predilección, es donde se dan los focos epilépticos con mayor frecuencia, porque el umbral es muy bajo, ¿no? Entonces la capacidad de que desencadene un evento convulsivo es alta. Entonces, antiguamente, cuando no se podía tratar con medicamentos, se metía uno y lo destruía toda la formación del hipocampo, le quitaba gran parte de la parte medial del hipocampo. ¿Qué pasaba? Estos pacientes tenían esa memoria que perdían la capacidad de tener nuevos recuerdos. ¿Pero qué pasaba? Por eso te digo, si yo tengo una lesión, ponte tú que soy un paciente que tengo epilepsia refractaria, no se calma con nada, y tú te das cuenta de que el origen es justo el giro parihipocampal y la estructura que está dentro, y la destruyes, ¿crees que yo pueda aprender a manejar bicicleta si yo no sabía antes manejar bicicleta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sí, por eso 60 segundos. Puedes hacer en 60 segundos. Me monto en la bicicleta y ya me olvido lo que estoy haciendo. Claro, ahora, eso es lo que va a pasar. Mira, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de memoria. Este tipo de memoria es una memoria explícita en la cual te va a ayudar a recuperar recuerdos, ¿ves? Y a grabar esos recuerdos. Pero hay otra memoria que es una memoria motriz, que no depende del hipocampo. Si tú me enseñas a manejar bicicleta, yo no lo voy a recordar, pero sí voy a recordar la habilidad. O sea, de alguna forma, yo voy a poder manejar la bicicleta, pero no voy a recordar cómo lo aprendí. Para mí va a ser la primera vez y te voy a decir, yo no sé cómo montar una bicicleta, pero tú me la das y me dices, inténtalo y la voy a manejar. Porque eso es memoria motriz y eso depende de los núcleos basales. ¿Ya ves? Son diferentes tipos de memoria. ¿Ya ves? Entonces, el hipocampo es importante para eso, para la memoria, más que todo de consolidación, de formar huellas de memoria, de que todo lo que tú aprendas se quede ahí y tú la puedas recuperar en el futuro. Eso es una huella de memoria, ¿ves? Y la puedes recuperar más tardecito, o si quieres aquí a 10 años cuando estés haciendo otro examen, por ejemplo, ¿ves? Pero que se quede ahí, guardado. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Todo esto que ves acá es parte del giro parihipocampal. Por acá se transforma en el subículo, por acá tienes el hipocampo propio, o sea, el hipocampo como tal es esta parte de acá, y este es el giro dentado. Todo esto es un sistema de retroalimentación. Aquí la información gira y gira y gira para dar, de esta forma, estimular las conexiones que hay y se forme la huella de memoria. La información de aquí sale por esa estructura que está acá afuera, mira, ¿ves? Que se conoce como el alveo. El alveo es donde tienes los axones de las neuronas que están acá adentro. O sea, las neuronas que tú ves aquí adentro salen por aquí, por el alveo. Pasan a esto que se conoce como fimbria, y la fimbria sube al fornix. ¿Ya ves? Entonces, de esa forma la información se puede almacenar en diferentes zonas de la corteza cerebral. Porque la memoria retrógrada es mucho más difícil de dañar. Tú para dañarla, tus recuerdos que ya tienes es complicado, tendrás que tener una lesión masiva en la corteza. ¿Y cómo la das? Traumatismo craneoencefálico, isquemia, Alzheimer, ¿ves? Que son degeneraciones masivas de la corteza. De esa forma la puedes empezar a dañar y no se daña toda, poco a poco se va dañando conforme va avanzando la enfermedad. No es tan fácil, ¿ves? Entonces, ¿qué tienes acá? Como esta es una corteza ya, aquí tienes una de transición, porque el giro parihipocampal es mesocorteza, porque está pasando a ser una corteza solamente de 3 capas, ¿ves? O sea, y aquí estamos hablando de qué tipo de corteza, paleocorteza o arquicorteza. Arquicorteza. ¿Y la paleocorteza? Ahorita la vamos a ver qué es el bulbo olfatorio. Entonces, ¿ves? Esto es para que entiendan fisiológicamente cómo funcionan. Ya vamos a tener una clase solamente de funciones mentales superiores, donde vamos a ahondar más en la memoria y las áreas funcionales. Pero aquí quiero que entiendan por qué es importante aprenderte esto de acá. Porque funcionalmente es muy importante para las personas y para ustedes. Lo usan todo el tiempo, a cada rato. Entonces, mira las capas que tienes acá. Aquí, como solamente tenemos 3 capas,
vas a tener que ellas se van a posicionar muy diferente a las que nosotros estamos viendo en la corteza cerebral general. Por ejemplo, mira, y aquí lo tienes por si acaso para que no se te olvide, porque ya me está diciendo los muchachos, profe, pero hable más lentito porque no veo dónde está. Y yo le digo, pues está aquí arriba, pues están ahí los nombres, por eso es que hablo rápido, porque si lo tienes aquí copiado lo puedes ver cuando quieras. Y aquí está enumerado, mira, con el número 1 que te está colocando, la parte más externa que está cerca del alveo, esto de acá, mira que te pone acá, capa polimórfica hipocampal. Esta que está acá, la capa 2, mira, piramidal, todo esto de acá que se continúa con la parte del giro dentado. Y aquí tienes la molecular, que es la más interna, ¿ves? Y en el giro dentado es un poquito diferente porque ella, cuando el hipocampo se forma, se enrolla. Entonces distorsiona un poquito las capas. Entonces aquí, mira, tienes 6, 5 y 4. La capa 5, mira, granular, la capa 6, la molecular, y la 4, polimórfica, que es toda esta zona que ves acá. ¿Ves? Pero o sea, las capas son continuas, solamente que por el plegamiento que tiene, se distorsiona un poquito la forma. Pero esta capa, la capa 5, el número 5, perdón, que tienes acá, se identifica bastante y es muy característico del giro dentado. Y todo esto está enrollado ¿dónde? ¿Qué es este espacio que ves acá? Porque esa es parte de la descripción, ¿no? ¿Te orientas anatómicamente? ¿Qué lóbulo es? Lóbulo temporal. ¿Y este espacio que está acá cuál sería? Acuérdate, esta es la parte más interna de todo tu hemisferio cerebral. Por acá tendrías, mira, giro paripocampal, por acá tendrías por ejemplo, surco colateral, tienes el giro fusiforme, tienes el giro por acá, bueno, antes del giro temporal inferior tienes el temporo-occipital, y ya por acá los demás giros. Entonces, si te vas más por adentro, por acá vas a encontrar el lucus, por ejemplo, mesencéfalo hasta acá. Entonces, esta es la parte interna del lóbulo temporal, la parte más medial, y aquí tienes una cavidad. ¿Qué es esto que está acá? Plexos coroideos. ¿Y dónde están los plexos coroideos? Cuarto. Mierda. Dame más, cisterna lumbar, algunos dicen, no, muy abajo, más arriba. Tercero todavía, no. ¿Te pasaste? ¿Laterales? ¿Cuál es? ¿Laterales? Lateral, pero ¿cuál? Sería el asta temporal. El asta temporal, pues si estamos hablando del lóbulo temporal, y es una cavidad ventricular. ¿Qué parte de los ventrículos laterales es? Porque está bien, es ventrículo lateral, pero ¿cuál? Las astas temporales o las astas inferiores. Si estás viendo acá los plexos coroideos, esto es un ventrículo. ¿Y qué ventrículo es? Lóbulo temporal, asta temporal o asta inferior, como le quieran llamar. ¿Ya se ubica mejor? Sí. Entonces, así es como se dispone toda esta estructura que ves acá. Por eso yo aquí te puedo preguntar un montón de cosas, como te das cuenta. ¿Ves? Pero ven, tienes que orientarte. Porque de aquí sale, yo te puedo preguntar un montón de cosas de aquí. ¿Ves? Pero ya ustedes recuerden eso, todo lo que hemos hablado. Y no solo yo, cualquier profesor que te quiera preguntar algo loco, ya tú lo sabes. ¿Ves? Pero no es tan difícil, solo oriéntate. Lo más importante es eso. Ventrículo lateral, pero ¿qué parte del ventrículo? Hasta temporal, plexos coroideos. Aquí te puedo decir, mira, te muestro esta lámina así, complejísima, ¿no? Si tú dices, uy, ya fue. Pero yo te señalo acá y tengo que quitar el beso. Ya ves, pero tú viste la imagen y dijiste, ya fue, echándome la sé. Porque esas son las formas en las cuales se preguntan. La idea es que tú pienses que al inicio es imposible de resolver. Pero las preguntas no son tan imposibles. Parecen imposibles. Porque ese es el objetivo de los exámenes, que tú bajo presión sepas resolver. ¿Ya ves? Entonces, nuevamente, no te dejes asustar por una imagen tan compleja. Lee primero qué es lo que te pide, porque probablemente lo que te pide es la respuesta. O sea, la pregunta a veces te coloca la respuesta, a veces te orienta a dónde estás buscando otras cosas. Entonces primero revisa, lee bien, porque eso también es habilidad de cómo resolver un examen. No todo a veces es conocimiento. ¿Ves? Pero obviamente para ustedes sí es importante el conocimiento. Muy importante. ¿Listo? Entonces mira, como te decía, estas son las áreas que pueden ser o más resistentes a la isquemia. Ojo, nuevamente te repito, el área CA2, CA3 y CA4, o cornus amonis o cuerno amonis, como le quieran decir, son resistentes a la isquemia. El área CA1 es susceptible a la isquemia. Es muy susceptible a la isquemia.
Entonces es el que va a empezar a destruirse si hay una hipoperfusión. ¿Ves? Y aquí te está señalando, mira, su vínculo. Todo esto que ves acá, hasta aquí, hasta el área CA4, es hipocampo. ¿Ok? Todo esto es hipocampo. Y esto que está acá es su vínculo. ¿Ves? Tal cual como está escrito aquí. Es la continuación. Quiero para hipocampal, su vínculo, hipocampo, quiero dentado. Y estas son las capas que vamos a tener. Por ejemplo, mira, aquí estamos nosotros en lo que es la formación del hipocampo. No giro dentado solamente en la región subículo o hipocampo. Subículo o hipocampo. Estas son las capas. Esto que ves acá es el alveo, o sea, la parte de esto es esto. Esto de acá es esto de acá, ¿ves? Entonces tú vas más adentro porque estos son axones, esto de acá es mielina, ¿ves? Todo esto es mielina. Aquí empiezas a ver lo que es la capa polimórfica y aquí mira, tienes la otra capa que es la capa piramidal, ¿ves? Esta de acá, o sea, está moviéndose adentro, ahí se ve. Y aquí tenemos la capa molecular, que es la forma más interna del hipocampo. Aquí se ve diferente. Es el giro dentado, mira, se reconoce más que todo por la capa granular, ¿ves? Aquí tienes la molecular y llegamos al bulbo olfatorio. Pero como te digo, o sea, no es que te vas a poner esta capa así, porque tú le pones esta capa así, tampoco se queda. Siempre va a haber una orientación de dónde nosotros estamos colocándote para que tú puedas reconocerlo, porque así de simple vista es difícil, te parece cualquier cantidad de estructuras en el cerebro, podría ser cualquier cosa. ¿Ves? Entonces siempre vas a tener orientación. Y esto es lo que vieron ahorita en la lámina que ven en el microscopio, que está muy bonita, es esto que ves acá. Solo que aquí está un poquito teñido fuertemente y otra coloración porque es otro tipo de tinción. Entonces, si tú ves acá, esto es lo que se considera como paleocorteza y esto es el bulbo olfatorio, que no es lo mismo decir nervio olfatorio que bulbo olfatorio, son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el nervio y el bulbo? Porque el verdadero par craneal es el nervio olfatorio que está en la nariz. ¿Ves? Ese es el verdadero par craneal. Y hablamos de pares craneales, no solamente dos, son muchos pares craneales que están dentro. Porque el nervio olfatorio son varias raíces nerviosas que están en la nariz. Y estos nervios olfatorios, cuando se meten por lámina cribosa, hacen sinapsis con el bulbo olfatorio. ¿Ves? Entonces, como que el bulbo olfatorio es ya la llegada central del nervio olfatorio. ¿Ves? Entonces, ¿dónde hacen sinapsis? Aquí, mira, lo más externo que tú ves acá, eso se conoce como la capa del nervio olfatorio, o sea, donde hace sinapsis. Ahí está llegando. Y esta capa que ves acá, esto que ves aquí, la capa glomerular, es donde hace sinapsis justamente, o sea, va a hacer sinapsis con las células en penacho y las células mitrales, ahí se están tocando las fibras. Entonces, la capa glomerular que tú ves acá es la capa de sinapsis entre las células en penacho y las mitrales. Y ahí te lo voy a llevar, o sea, ¿cuáles son las células principales del bulbo olfatorio? En penacho y mitrales. ¿Por qué son importantes? Porque ellos son los que forman el tracto olfatorio. Sus axones, cuando salen, forman el tracto olfatorio. ¿Ves? Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué tipo de células están formando el tracto olfatorio? Son las células en penacho y las mitrales. Las dos son importantes en su formación. Entonces, mira, acá está un zoom para que veas mejor las 6 capas. Como puedes ver acá, mira, estamos hablando, capa 1, este es donde está llegando el nervio olfatorio. Pero el nervio olfatorio hace sinapsis recién acá en la capa 2, ¿ves? Esto de acá son los glomérulos, o sea, ahí se están tocando las prolongaciones de las neuronas en penacho mitral con las del nervio olfatorio, se tocan. Entonces, aquí está la sinapsis del nervio olfatorio con las células mitrales y en penacho que están acá, en la capa 3 y 4, ¿ves? Por eso, la capa plexiforme externa es donde encuentran las células o las neuronas, ¿de qué tipo? En penacho. Y acá tiene la capa, bueno, su nombre te lo dice, la capa de células mitrales, que es todo esto que veis acá. Ya la capa 5, plexiforme interna, la capa 6 es la capa de células granulosas. Eso más que todo estas neuronas que están por ahí ayudando. ¿Por qué son tan importantes las interneuronas? Porque a veces seguramente te dicen, interneurona, interneurona, interneurona. Dependiendo de donde estemos hablando, las interneuronas son muy importantes para regular el medio interno. ¿Cómo así? Como estamos hablando ahorita de bulbo olfatorio, les explico. El bulbo olfatorio, acuérdate, y el nervio olfatorio, el sistema olfatorio, tú tienes la capacidad también de discriminar de dónde vienen los olores. Por eso, cuando ingresan los olores a la nariz, el sistema olfatorio tiene la capacidad de inhibir ciertas células y activar las otras para que tú puedas saber de qué lado está llegando el estímulo odorífero. Y eso pasa con todos los sistemas sensoriales.
Por eso existen interneuronas, para regular muchos procesos. Eso es uno de sus tantas funciones. Y cuando veamos sistema auditivo, ahí van a ver la importancia de estas interneuronas. Y ya lo vieron, quizás no de la manera más bonita, porque todavía no hemos llegado a la parte de vías, eso lo vamos a ver al final recién, donde vas a ver que en la médula espinal las interneuronas regulan las alfas. Las alfas son tan, por así decirlo, eficientes, que si nadie las apagara, ellas pudieran contraer el músculo como les da la gana. Y eso se conoce como tetania. ¿Ves? Y cómo las interneuronas apagan las alfas mediante glicina o GABA, si le quieres llamar. Y el tétanos, ¿qué hace? Afecta esa conexión. Entonces, como ya la interneurona no puede apagar alfa, tienes contracciones potentes que son desencadenadas por cualquier estímulo. ¿Ves? Entonces alfa hace lo que le da la gana, nadie me apaga. Puedo contraerlo cuando me quiera. Por eso son importantes las interneuronas. Entonces, ese es el bulbo olfatorio. ¿Ves? Ese es el bulbo olfatorio. La capa del nervio olfatorio, ¿ves? Aquí está llegando, o sea, aquí no está haciendo conexión, aquí está llegando recién. La conexión va a estar acá en el glomérulo recién. Aquí tenemos, ahora sí, ¿ves? Esto es la capa glomerular. Aquí están haciendo conexión las células en penacho y mitrales que están más abajo, llegan acá, hacen conexión con los nervios olfatorios y aquí se integra la información. ¿Ves? Aquí tenemos la capa plexiforme, esta es la capa de células en penacho y estas son las en mitral. Y acá tenemos, bueno, las demás, ¿no? La plexiforme interna, por acá tenemos la granulosa, ¿no? Que son importantes pues, para su función. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? El tracto. ¿Ninguna duda? ¿Tampoco existencial? Todo claro. No exactamente, porque la capa más externa en realidad es donde llegan las fibras, están haciendo sinapsis. No es tanto un epitelio como tal. ¿Listo? Entonces, seguimos. Pero bueno, entonces, la idea, chicos, es que ustedes puedan no solamente estar acá en la clase, escuchar y grabar y nada más. La idea es que ustedes lleguen a su casa, refuercen, porque ya saben, si ustedes no refuerzan la información, su giro para hipocampal va a decir, bueno, quiere decir que no es importante. Entonces simplemente la borro la existencia. Nunca existió, nunca vino, nunca lo vi. ¿Ves? Hay muchas formas de estimular eso, escribiendo, leyendo, escuchando, viendo. Todas son formas de estimular estas células. Pero si no lo haces, se olvida, pues obviamente. Y ahí está algo que se llama la falsa sensación de conocimiento. El problema es que tú crees que ya mira, yo me acuerdo porque lo vi, te vas a estar muy seguro de eso. Yo me acuerdo la página incluso donde lo leí. Y cuando llega el examen, no te suena nada y ahora. Y te acuerdas de la página, el número, el color de la página, pero no te acuerdas de lo que hay en la página. Acá, ¿ya ves? Porque como les digo, lo que es importante para ti no es lo mismo que es importante para tu giro para hipocampal. ¿Ves? Porque tu corteza va a recordar lo que a ella le conviene. ¿Y qué le conviene? Los videos de TikTok, porque son divertidos. ¿Ya ves? Entonces traten de reforzar cuando vayan a la casa. Yo les he dado ahí los libros para que puedan revisar. Y yo sé que es mucha información, pero por eso digo que la idea de que yo estoy acá y que la profesora está acá, o sea, la idea de nosotros es que ustedes puedan preguntar si tienen dudas. ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde puedo revisar? ¿Qué libro me vas a mandar a leer? Y el gran problema que ustedes tienen cuando agarran un libro, y eso no es culpa de ustedes, sino es culpa cómo está formado el sistema de educación, es que piensan que un libro de neuroanatomía se lee del primer capítulo hasta el último. Y los libros de medicina y los de las ciencias no son cuentos. No son cuentos. Si tú quieres leer un libro de medicina del primer capítulo al último, ¿por qué no va a ser imposible? ¿Cómo se lee? Ve en zonas específicas. Si tú quieres leer el nervio olfatorio, vete al capítulo del nervio olfatorio donde hablan de las capas que están formando el bulbo olfatorio.
Y listo. Léete nada más ese párrafo, nada más. Y si tú encuentras interesante, pasa al siguiente. Ya vi cuáles son las capas, ahora quiero ver cómo está formado, cuáles son las células, qué conexiones tiene, qué función tiene. ¿Ves? Porque de esa forma vas a agarrar algo que es conocido. Y tu cerebro va a decir esto, sí puedo con esto. Pero si tú agarras el capítulo 1 al último, es imposible, nadie puede. Entonces empiezan poco a poco. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren. Esa es una lámina de cerebro, pero ahí hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien en esa lámina? ¿Es normal que haya eso rojo allá adentro? No, ¿verdad? Obviamente es misión. Es una variante anatómica, ¿no? Entonces, eso que tienes ahí, básicamente es